Hola, muy buenas noches, qué gusto, qué placer es volver a compartir este espacio con ustedes. Aquí estamos dando inicio a Mujeres que Inspiran. Señor director, la apertura, por favor. Día lunes hoy, aquí estamos dando inicio a Mujeres que Inspiran. Amalia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches Carolina y muy buenas noches a todos los que nos están viendo por la pantalla de Canal 3. Bueno, como siempre, nuestra locutora acompañándonos. ¿Cómo fue tu día, Amalia? Un día muy ajetreado, pero muy lindo. Muy lindo. Bueno, y culminamos esta semana, este día lunes, con esta propuesta de Mujeres que Inspiran con una invitada de lujo. Sí, Carolina, en esta ocasión nos acompaña una mujer muy, muy especial. Ella es profesora en castellano, literatura y latín del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya de Posadas. Es profesora de teoría y solfeo del Conservatorio Musical Beethoven Buenos Aires. Es profesora de piano del Conservatorio Musical Beethoven Buenos Aires. También es diplomada en folclore argentino del Instituto de Capacitación Profesional María Luisa de Zambrano Posadas. Es profesora superior de danzas nativas argentinas del Conservatorio Nacional Fracassi Buenos Aires y es profesora superior de danzas folclóricas argentinas de la Escuela Nacional de Folclore El Sauce de Entre Ríos. Es un placer recibir en esta noche a Norma Adorno. Muchas gracias, Norma, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Bueno, buenas noches Carolina y a todos los televidentes también buenas noches. Norma, qué gusto tenerte en este programa Mujeres que Inspiran y realmente sos una persona a la que muchos conocen porque, bueno, fuiste profe, sí. Sos profe. Muchos años hasta que me jubilé fui profesor. Sí. Y bueno, por el ámbito de la danza también. Sí, también seguimos ahí con eso, bailando todavía. Exactamente. Sí. Bueno, Norma, iniciaste desde muy chiquita. Sí, con respecto a la danza. Con respecto a la danza. Sí, comencé a los 9 años con la profesora Zambrano, que había venido de España en ese momento, Chiquita Doneto, y la profesora María Luisa de Zambrano, que ahora tiene la Escuela Municipal de Danza de Posada, lleva su nombre, comenzó a trabajar con nosotros. Ahí te vemos en fotos, perdón. Sí, ahí tenía 8 años por ahí, en El Dorado, yo vivía en El Dorado. Y estas otras ya son en el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, el anterior. Esta es mi familia, Miguel Alberto del Paraná, cantante paraguayo. Aquí cuando me casé, el registro civil, sí. Bueno, vamos a ir observando a medida que vayamos charlando estas fotos que un poco ilustran parte de tu vida. Sí. Parte de tu vida. Decías, iniciabas pequeña, 8, 9 años. Sí, y a los 14, bueno, terminé de estudiar con ella y armamos un ballet. Yo tendría 16 años, el primer ballet Misiones Nuevas que armamos con Daniel Fiorino, Javier Fiorino, el hermano, el hijo de Ricardo Ojeda, Susi Ríos y María del Pilar, que después sería la profesora de danza. Y bueno, con ellos iniciamos el primer ballet de Misiones. Primer ballet de la provincia. Sí, viajamos a Cosquín, fuimos a La Borde, era todavía camino de tierra, viajamos en camión, 16 todos amontonados, mucho barro, nos sacaban con tractor. Eran los primeros festivales que tuvimos nosotros. Norma, en aquel entonces. Y eras chiquita, uno se imagina por ahí la época, el momento. ¿Qué te decía tu familia? Mi mamá me apoyaba muchísimo, ella me llevaba a las clases, me acompañaba mucho, sí. Hasta que fui a estudiar el profesorado, seguí con el ballet, viajábamos, íbamos a Gualeguay, Gualeguaychú, me acuerdo que viajábamos bastante.
Y después tuve que dejar por los estudios. No quise dejar, me escapaba del profesorado para ir a bailar, hasta que un día mi mamá se enteró y bueno, ahí terminó todo. Suspendí y bueno, me casé y después me vine al interior y retomé de nuevo. Estaba ahí adentro. Sí, seguí estudiando y ahí seguí estudiando danza ya. Y armé el grupo del bachillerato número 19, una escuela municipal de danzas y finalmente nos abrimos y armamos el ballet que tenemos ahora, que nació también de la fiesta del docente. Habíamos ido con varios maestros, armábamos nuestro grupo, fuimos a bailar, ganamos muchos premios porque todos bailábamos. Entonces, después vinimos de ahí y nos entusiasmamos y seguimos. Y siguieron. Hasta ahora. Veíamos en estas primeras fotos como parte de este primer ballet provincial y también fue un ballet oficial del Festival Nacional del Litoral. Ahí estábamos bailando en el festival, de Posada, sí. Bueno, y te dio la posibilidad de conocer además mucha gente, muchos artistas, los tucutucu. Los tucutucu, me acuerdo que en ese momento María Elena andaba por ahí, Mercedes Sosas, Horacio Guaraní, era la época de él, y íbamos a los festivales. El Chúcaro también iba a Posada con eran 25 integrantes, era una linda experiencia, tenía todas sus planchadoras, así que ellos no trabajaban, solamente bailaban, me parecía espléndido eso. Y nosotros armábamos las coreografías para Mercedes Sosa, por ejemplo, iba a cantar tal cosa y nosotros teníamos que preparar esa coreografía para bailar cuando ella cantaba. Cuando ella cantaba. Sí. ¡Qué lujo! Sí, fue hermosa esa primera época. Conocimos mucha gente interesante, sí. Verdaderamente. Sí. Bueno, y a la par, ahí te vemos, por ejemplo, con la guitarra, cantando. Sí, estos son los tucutucu y aquel es el soldado chamamé, el del medio. Bueno, esto ya es en Paraguay, ya con el ballet nuestro. Uh-huh. Sí. También esta posibilidad que tuviste de poder cantar y de ser profe de solfeo. Sí. Me permitió, armar un grupo. Primero éramos 3 nomás, mujeres. Pero yo tenía un problema en la voz, estudiaba canto, pero me iba con la primera voz. Yo era segunda y siempre me iba con la primera. Entonces después dije, esto no es para mí. Pero sí llegamos a formar un grupo interesante, ahí que hay 25 guitarras. Uh-huh. En una de las fotos estábamos estudiando en la Escuela Municipal de Danzas en ese momento. Y éramos 25 integrantes. Y yo escribía poemas y recitaba a veces y ellos tocaban la guitarra o a veces tocábamos todos juntos, punteábamos. Y en esa foto que está ahí creo que estábamos justamente en una fiesta cerca de la catedral, en el Progreso también teníamos actuaciones. Hasta que, bueno, un día nuestro profesor desapareció, no lo ubicamos más, se fue y nos quedamos todos sin profesor. Sí. Ahí se terminó la época. 2 años estudié guitarra, pero al mismo tiempo estudiaba piano también, sí. O sea que la parte artística aflora por todos lados en Norma Adorno. Sí, siempre me gustó eso, sí. Sí, la parte de escritura, justamente. Eso, sí. Y escribir de chiquita, sí. Tenía gripe, me acuerdo, tenía 7 años y en la cama yo ya escribía. Y mi primera actuación en el escenario fue en el Colegio de Monjas. Estaba internada en El Dorado, porque yo nací en El Dorado y hasta los 4 o 5 años estuve en La Plata. Ajá. Y después volví otra vez al Dorado. Y estaba internada en el colegio y bueno, teníamos que hacer de muñecas Marilú. Y entonces allí empecé a actuar, empecé a salir al escenario por primera vez. Todavía me acuerdo el versito que decía: coquita, coquita, la luna está triste, se ha puesto a llorar porque las estrellas no quieren jugar. Fue mi primer debut en público. Ay, y desde ahí ya no dejé más. Ya no dejaste más. Bueno, hiciste muchas publicaciones. Sí, también. Y recibiste muchos reconocimientos también. Sí. Mi sueño siempre fue escribir un libro, ¿no es cierto? Tengo apuntes, los preparé, pero nunca fui a golpear puertas como me decía la profesora Olga Zamboni, porque fue mi profesora. ¿Olga Zamboni fue tu profesora? Sí, Torena de Rodríguez. Nosotros pertenecimos a una generación del 67 y era una generación que quería escribir, todos escribíamos, todos en el curso escribíamos.
y teníamos un caudillo que era el profesor Hernán Rodríguez, esposo de la señora Torena de Rodríguez, y Olga Zamboni, que siempre nos incentivó, fue mi profesora en la secundaria, y ya de grande me decía que golpeé puertas, que publique mis poemas, pero me dediqué a bailar y ya fui dejando la poesía. Pero seguís escribiendo. Siempre escribo, siempre tengo la idea que un día no voy a poder bailar más, va a llegar el momento que voy a tener que tirar los zapatos. ¿En qué momento escribís? Porque En cualquier momento. Puedo estar viajando, tengo un remedio en la mano y me viene algo y escribo ahí. Tengo lleno de cuadernos y de tapas, y no se puede tirar ni un cuaderno, pues todos hay poesías, en alguna poesía que falta rescatar ahí. ¿qué te inspira, Norma, a escribir o sobre qué escribís? Sobre muchos temas. Mira, cuando nosotros habíamos empezado esa generación, estábamos en busca de un tipo de poesía, como decía Petersen, éramos una generación en realidad que buscaba una renovación poética. Y buscamos un tipo de poesía más simple, más llana, y usando el paisaje nuestro como un elemento de inspiración. Así que en todas las poesías de esa generación está el paisaje misionero presente. Pero no queríamos que nos vieran como algo raro, como le decían a los poetas, algo especial. No, éramos como obreros de la palabra, nos gustaba. Yo me acuerdo que una vez por una palabra estuve un mes, no me salía una palabra que necesitaba para completar el poema. Y entonces buscábamos y buscábamos hasta que encontrábamos una palabra. Y fue una generación que la única que en ese momento se publicó en la revista Juglaría, que era, yo creo que te mandé unos apuntes. Y después con esa revista Juglaría, Marisilce Carine era mi compañera, y en aquella primera etapa que entré al Montoya, yo me dedicaba a armar el escenario para Marisilce Carine. Entonces éramos dos. Y yo clavaba la arpillera en el piso porque ella bailaba, ¿no es cierto?, en las paredes, era nuestro trabajo. Con ella hicimos poesía en movimiento y era la época de los militares también, ¿no es cierto?, era una época brava. Por ahí yo no me daba cuenta. Ahí vemos algo, Norma, sí, justamente. Sí, y eso es lo que ellos nos regalaron, eran todos los que escribíamos ahí en la revista. Fue una época muy linda para todos los que estuvimos viviendo ese momento. Tenemos acá, Norma, algo de lo que has traído con respecto a lo que has escrito. Si nos querés comentar. Bueno, este es Mujeres en Voz Alta, publicó la profesora Azucena Godoy. Yo había ido porque ella nos invitó, seguramente que me mandó la invitación porque si no, no iba a ir. Íbamos a Posadas, al Palacio Almate, y ahí los poetas teníamos un día donde hablábamos sobre nuestras poesías. La gente iba a escuchar, no iban de los colegios. Y bueno, y yo había publicado, ella me invitó y entonces le di un poema, creo que tengo acá un soneto a la abuela, que le hice a la abuela. Bueno. Y después sí escribía en mi primera etapa poesías gauchescas, de estilo bien gauchesco, tengo algunas, y muchas de temas de amor. Me gustaba escribir y mucho impronta, y también a mucha gente que ha desaparecido le escribí, ¿no es cierto?, a gente que se ha muerto, que yo conocía, ¿no es cierto?, a los padres de mis alumnos, a veces a los alumnos también les escribí, algunos hasta hoy dicen que están en Buenos Aires, tienen los poemas míos, se ve que yo escribía en aquel entonces, les escribía todo, pero siempre hay un retorno, me decían, a la infancia, al color azul, que para mí es la infancia, ¿viste? Y las metáforas, sí. Y los sonetos sí son más cuidados. Este lo hice para la abuela, después. Este es cuando ella falleció, le hice el soneto a la abuela ausente, por eso se llama. Así. Sí. Bueno, súper interesante, Norma, toda esta producción escrita, porque sé que te reconocemos mucho acá por la danza, pero también tenemos ganas de mostrarle a la gente esta otra Norma Adorno que quizás algunos conocen mucho, sobre todo tu familia, tu entorno, quienes han sido tus alumnos, pero bueno, también quisimos mostrarle a nuestra audiencia esta parte de la Norma escritora, la que escribe, pero nos falta conocer mucho más todavía. Así que pude hacer muchas cosas desde que vine de Posadas, vine por un año con la intención de volver y me quedé, porque encontramos una escuela rancho todavía. No era lo que yo pensé que iba a ser, ¿no es cierto? Se llamaba el Alcázar el pueblo
Y yo asociaba con España, estudiaba literatura española, entonces me gustaba el nombre. Me imaginaba Piedras Blancas, un hermoso lugar, y me ofrecían casa y todo. Y le digo a Raúl, pues ya estábamos casados, vamos, le digo, vamos a empezar. Él sacó su título de maestro y nos vinimos. Y trabajamos un año, estábamos juntos, trabajábamos juntos, después en la otra escuela también al lado uno del otro. Entonces los años fueron pasando y a los 11 años dijimos, bueno, vamos a quedarnos. Y ya se quedaron. Y aparte ya teníamos los alumnos que bailaban, las escuelas de danza, todo estaba muy... Y yo también empecé con los chicos a hacer trabajo de poesía. Sí. Me acuerdo la chica Olivera y otra familia que está en Canadá. Hacíamos los festivales del Timbó y ahí las chicas ponían sus poesías, exponían y ya iban también al Dorado, a las reuniones, presentaban sus poemas. Y muchas empezaron a escribir. Sí. Fuente de inspiración. Norma, te invitamos a hacer una breve pausa y al regreso sí queremos charlar de la Norma bailarina, la que hace coreografías, la que hace trajes. Así que nosotros nos vamos a una breve pausa y enseguida volvemos. Acompañan este programa Singra Novedades, que siempre te ofrece lo mejor para cada momento, con prendas de vestir para toda la familia. Muchas gracias a Singra Novedades, que se encuentra sobre Avenida San Martín y Gutiérrez, Puerto Rico. También agradecemos a Melina Home por este hermoso set para el programa. En su local podrán encontrar el asesoramiento profesional para la decoración de su hogar. Melina Home está sobre Pasaje Soler, Puerto Rico. Muchas gracias a Silvia. Estamos de regreso aquí en Mujeres que Inspiran con una gran profesora a quien queremos muchísimo. Hoy es un día especial para ella también porque es su cumpleaños. No lo dijimos al inicio, pero en el día de su cumpleaños aceptó esta entrevista y está dialogando con nosotros la profesora Norma Adorno. Norma, decíamos antes de la pausa, y de hecho charlábamos un ratito en la pausa sobre ser docente en estas escuelas. ¿Con qué esperanza te llegaste a El Alcázar? Sí, con muchas esperanzas porque iba a comenzar, ¿no es cierto?, una etapa nueva. Llorando, por supuesto, porque dejé toda mi familia en Posadas, pero había que empezar. Como era la única profesora en esa escuela al comienzo, estaba el profesor Nazario Bogado, el profesor Bosch y Roa era un director nuestro que vino de Posadas. Tuve que dar educación física, entonces me dijo el director, no hay profesora de lengua y de... Vas a tener que dar educación física. Y empecé a practicar, a estudiar los reglamentos. 6 años de educación física en la escuela, sí. Después me tocó dar teatro, había que dar y bueno, di teatro. Después di economía doméstica, folclore, campamentos, recreación. En ese entonces la escuela era con orientación para guía de turismo. Entonces habían materias nuevas y no había material. Me decía, hay que dar recreación, ¿y de dónde saco? Y no sé, hay que hacer los programas. Compré revista Biliken, empecé a armar programas por edades, más chicos, más grandes, bueno. Y así fui armando muchísimas, menos inglés y matemáticas, el resto de las materias creo que música di siempre. Hasta hicieron una huerta, decías, en la escuela. Sí, me mandaron a hacer huerta, costura tuve que dar y tuve que dar de todo. Música, dibujo, me tocó dar mucho tiempo dibujo, sí. Norma, mencionás la costura y sabemos también que esos bellísimos trajes de raíces nuevas que lo hicieron prácticamente en todo el mundo. Sí. Tienen una creadora y sos vos. Sí, sí, somos 3 o 4 con Gladys, que a veces la invitamos a ella porque es una de las partes nuestras ya del ballet. El resto no, los más nuevos no, siempre son los más antiguos, somos los que estamos la base ahí, que preguntamos cómo se pueden hacer los trajes y vamos diseñando por ejemplo, este año ya tenemos los trajes para el año que viene, ya están diseñándose. Y trabajamos, sí, buscamos modelos, detalles, se busca. No nos fijamos mucho en los precios porque sabemos que todo está caro, pero tratamos de ver cómo nos arreglamos. Y
Y cuando está completo dicen, bueno, esto está bien, ahí nos largamos a hacer los trajes. ¿Cuántos años ahí podemos ver algunos trajes? ¿Esto dónde fue, Norma? Eso es ¿China? En China, sí. En China. China. ¿Que fue el último viaje? No fue el último. El último fue a Turquía. A Turquía, claro. Fuimos el último viaje. Esto sí es en la Escuela Normal de Monte Carlo. Y esto es en la isla de Chipre. Habíamos estado ahí unos días. Esto es un ¿Cuadro argumental? Un cuadro de la yerba mar. Ah, de la yerba. Hicimos la callarí en ese momento. Y esto bailando así. ¿Cómo son esos viajes, Norma? Porque básicamente recorrieron muchos continentes. Sí, sí, sí. Fueron a mundiales de folclore. Eso fue lo máximo, ir a un mundial. Yo jamás me imaginé que podría llegar a un mundial de folclore. Y el viaje que hicimos a Turquía, sí, competimos con gente de distintos lugares. Y eso fue lo máximo que pude haber logrado. Yo nunca me imaginé que podría llegar a un mundial. No solo fuiste como directora del ballet, sí, sino que también como bailarina. Sí, yo voy más como bailarina, porque al comienzo, si bien armábamos las coreografías, todo con el tiempo, Raúl quedó como director y Ariel se encarga de las coreografías y Virna, yo estoy... Ahí te vemos. Sí, yo obedezco, soy bailarina. Bailarina. No tengo nada que ver, yo solamente obedezco. Y sí, el diseño de las ropas, de eso sí yo me encargo. De las modistas, de trabajar. Eso también es en Turquía, dentro de... Sí, están... Es muy... Le comentaba a ellos que para entrar ahí uno se tiene que lavar los pies, ¿no es cierto? Hay todo canillas, uno se sienta, se lava los pies y después puede entrar. Turquía, muy lindo, París. Viajaron prácticamente a los festivales más importantes de la Argentina, sí, sí, después viajaron a Chile. Sí, estuvimos en Chile 2 veces, sí. ¿Y cuándo fue este salto tan grande de representar a la América Latina en un mundial? Bueno, habíamos ido a China y cuando volvimos de China vino la invitación para ir a Turquía. Y me decía Ariel, si no nos vamos ahora, a lo mejor perdemos la oportunidad y no tenemos otra oportunidad de ir, así que fue un gran esfuerzo porque fueron muy cercanos a los 2 viajes. Claro, claro. Sí, sí, sí. Pero después de eso vino la pandemia y estuvimos quietos todo ese tiempo, así Exacto. que... Pero fue muy interesante esos viajes. Muy a mí lindo. me encantaron. Norma, ¿y bailás danzas regionales? ¿Haces malambo Hago con malambo. elementos? Sí, ahora estábamos haciendo justamente el último cuadro fue malambo. Nos reíamos porque le decíamos a Ariel que tantos años queríamos hacer malambo sin elementos, solamente malambo. Y ahora que ya estábamos todos grandes, con las rodillas hinchadas, con problemas de pie, empezamos a hacer el malambo. Y bueno, nos bancamos igual porque... ¿Cuántas horas ensayan ustedes? Y depende, esta última temporada estábamos haciendo, hay días que llegábamos hasta 5 horas, 5 horas y media, pero claro, somos todos grandes ya en el ballet. No hay muchos chicos, algunos jóvenes sí, pero la mayoría trabajan ya. ¿Y cómo vos decías, soy estrictamente bailarina en este ballet, que sos fundadora también? Sí, sí. ¿Y cómo te sentís vos en este ballet? ¿Tenés en algunas ocasiones este rol de mamá pensando en estos viajes que hacen con tanta gente? Sí. Hay que cuidar a los chicos, sí, siempre. Siempre, siempre. Esa es una de las cosas que nos llevó a ir más lejos también, a que nos inviten siempre, porque los chicos se portan bien cuando están en el ballet. Raúl es muy estricto en la parte de la disciplina. De la disciplina. Y eso a nosotros nos sirvió muchísimo. En China, por ejemplo, nos dijo que los argentinos habían ido, no más argentinos, pero ustedes cuando quieran vuelvan, nos dijeron. Pero es por la disciplina, los horarios son muy estrictos. No tienen horarios puntuales, así como 4:30, 4, les dicen 4 y 7 minutos, y en ese momento hay que entrar. Es muy estricto el horario de ellos. Y lo que también me llamaba la atención cuando fuimos a Italia, por ejemplo, me acuerdo en un castillo, las mujeres andan en bicicleta, con zapatos altos, con vestidos, collares, llegaban, bajaban, se sientan a mirar el espectáculo, no hay nada para comer, nada para tomar, es solamente mirar el espectáculo, se levanta y se van. Nada que ver con nuestras peñas de empanadas. Y nosotros agua nomás, que tienen agua para darnos. Después nos llevan a cenar a las 6 de la tarde, porque allá se cena siempre a las 6 de la tarde. Por supuesto que nosotros los argentinos a las 10 de la noche teníamos guardado cosas para comer después. Claro, de 6 de la tarde hasta el otro día. 10, sí, los chicos no aguantan.
pero fueron viajes muy lindos. Y esa diferencia, ¿no es cierto? Ahora en China sí. En China salíamos muy temprano, no dormíamos casi, porque tenía varios pisos el hotel, en uno tenían que peinarnos, en el otro nos maquillábamos, en el otro teníamos que planchar los trajes y a las 7 de la mañana listos para salir. Y verdaderamente que están entrenados en muchos aspectos para poder viajar. Sí, teníamos que salir, dormíamos muy poco y desfilábamos a la mañana temprano, actuábamos y al mediodía de ahí ya salíamos y nos llevaban a almorzar y nos traían de vuelta y a las 2 de la tarde estábamos de vuelta bailando sobre el escenario, desfilando hasta la tardecita y otra vez nos llevaban a comer y nos dejaban en el hotel ya tarde. Sí. Bueno, Norma, a ver, porque siempre pedimos a las mujeres que dejen un mensaje o que hagan un resumen. Se nos complica con vos por tu amplia trayectoria, no solamente por la cantidad de tiempo que le has dedicado a la danza, sino por la multiplicidad de actividades que has hecho en tu vida, hasta huerta, hasta incursionar en la educación física. Pero ¿qué mensajes le dejarías hoy a las mujeres? A las mujeres, que sobre todo, que si tienen ideas de hacer algo, que no se posterguen, que lo hagan, que se pueden hacer muchas cosas, casados, con hijos, igual se pueden hacer las cosas, así que siempre hay un tiempo para hacer aquello que queremos hacer. Así que nunca dejen de soñar y de hacer las cosas que les gustan. Qué bello mensaje, Norma. Bueno, gracias por acompañarnos en el día de tu cumpleaños, aceptar esta invitación. Bueno, muchísimas gracias también a todos los televidentes. Bueno. Muchas gracias también por habernos acompañado y será hasta el próximo Mujeres que Inspiran. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Amalia, y gracias al equipo, como siempre, a este gran equipo de Canal 3 de la cooperativa Luz y Fuerza por apostar a este programa. Será hasta el próximo encuentro, si Dios quiere.